Bien, pues vamos a avanzar con la producción del video número 5 que tiene que ver con el repaso de álgebra del binomio de Newton. Este repaso de álgebra es para los que estamos ahorita estudiando el quinto semestre porque tiene aplicación en lo que es el cálculo de la derivada a través del cociente diferencial. Es ahí donde se aplica el binomio de Newton. El binomio de Newton también es una herramienta que se va a ver como tema dentro del programa de álgebra de matemáticas 1 para los que estamos estudiando el primer semestre. Pues bien, vamos a avanzarle con este es un binomio que nos sirve para obtener el producto notable de un binomio elevado a una potencia n, es decir, a una potencia variable, o más bien dicho, para cualquier potencia. Entonces, se trata de lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo a más b a la tercera potencia, sería un binomio al cubo, pero también a través del binomio de Newton lo podemos resolver. Es decir, sería empezar con el primer término de la potencia que se indica, a la 3. Luego después los siguientes términos los formamos de la siguiente manera. Multiplicamos el coeficiente numérico por el exponente, sería 1 por 3. Que es el coeficiente numérico 1 por 3, y lo dividimos entre la cantidad de términos que hay, ¿verdad? Si observamos, nada más hay un término, entonces vamos a dividir entre 1, lo cual nos daría por resultado, ¿verdad? Pues igual a 3. Entonces aquí sería más 3. Y luego después estaría el siguiente término, pues conformado por a la segunda potencia. Voy a usar con azul para irlo trabajando con azul, ¿verdad? A la segunda potencia, y empieza la primera potencia del segundo término. Bien, entonces este término que sigue, el 3a cuadrada b, lo hicimos con este término, ¿verdad? Multiplicando el exponente y el coeficiente numérico que no se ve, pero que aquí está, 1 por 3, ¿verdad? 1 por 3 igual a 3, y lo dividimos entre la cantidad de términos que ya hay. Entonces sería 3 entre 1 es igual a 3, ese 3 de ahí lo obtuvimos. Luego entonces, ¿verdad? Igual en el siguiente término, si observamos hay dos términos, ya hay dos términos. Segundo término, ¿verdad? Segundo término, entonces el segundo término lo vamos a conformar también multiplicando el coeficiente numérico por el exponente, sería 3 por 2, te da 6, y lo vamos a dividir entre la cantidad de términos que ya tiene el polinomio, que sería, si usamos ahí 1, hay dos términos, entonces sería igual, ¿verdad? Por resultado tiene igual a 3, entonces aquí sería más 3 nuevamente, ¿verdad? Y sería a, si observamos va disminuyendo, entonces va 3, 2, la serie seguiría el 1, ya no lo escribimos. Para el segundo término a la serie 0, 1 sería a la segunda potencia, y luego más, ahora 3 por 1, 3 sería, si observan ya tenemos tres términos, ¿verdad? Entonces sería multiplicar el 3 por el 1 del el coeficiente numérico del tercer término por el exponente que no se ve, aquí se lo ponemos para comprender. Sería entonces, sería 3 por 1 igual a 3, y lo dividimos entre la cantidad de términos que hay. Si observamos hay 1, 2, hay 3 términos, entonces vamos a dividir entre 3 términos, y esto sería igual, ¿verdad?, a 3 entre 3 igual a 1. Entonces el último término sería conformado por, ¿verdad?, a la 0
Quedamos que a la 0 es 1, entonces ya nada más sería el segundo término a la tercera potencia. Y es así como se formaría, ¿verdad?, este binomio a la tercera potencia. Vamos a ver un ejemplo con una potencia diferente. Vamos a ver ahora un término con la potencia 4. Por ejemplo, si yo tengo x más y a la cuarta potencia, pues sería igual, ¿verdad? Sería igual como en el anterior, solo que ahora es a la cuarta potencia, y nosotros empezaríamos con el primer término a la potencia que se indica, x a la cuarta potencia. Entonces, ¿verdad?, vamos a multiplicar igual el coeficiente numérico que aquí está, que no se ve pero sí existe, que sería 1 por 4, ¿verdad?, te da 4, y lo vamos a dividir entre la cantidad de términos que hay. ¿Ya? Si observamos, aquí hay un término nada más, un término, entonces le vamos a escribir, ¿ya?, más, ¿ya? Entonces sería 1 por 4, 4, entre un término que hay, pues nos da igual a 4. Entonces ese 4 pues es el que vamos a escribir aquí como coeficiente numérico del segundo término. Y para el caso de la variable, pues sería, está a la 4, va disminuyendo 1, según aquí dice n-1, entonces disminuiría a 1, entonces, y aparece el segundo término a la 1 potencia. Bien, para el siguiente término, pues lo vamos a formar con los términos que ya tenemos. Observamos, tenemos dos términos. Entonces sería más, ¿verdad?, 4 por 3, multiplicar igual que en este, multiplicar el coeficiente numérico por el exponente del primer término, que sería 4 por 3 igual a 12, y lo vamos a dividir entre los términos que tenemos, que en este caso serían dos términos, ¿verdad? Entonces eso te da por resultado igual a 6. ¿Verdad? Ese 6 es el que vamos a utilizar en el siguiente término, o sea, sería 6, y trabajamos en la variable a n-1, entonces sería 2, y aparece el siguiente término aumentándole, ¿verdad?, 1. Entonces ya tengo tres términos, y luego entonces igual el término que sigue lo vamos a formar con el último término, el coeficiente numérico y el exponente del primer término. Sería multiplicar 6 por 2, multiplicar 6 por 2 da por resultado 12, y la vamos a dividir entre la cantidad de términos que hay, ¿verdad? Entonces hay 3 términos, entonces aquí da por resultado igual a 4. Ese 4 es el que vamos a manejar en el término que sigue, o sea, sería 4. Para la variable, si observamos, va disminuyendo de 1 en 1 la serie del exponente, entonces aquí sería a la 1 potencia, mientras que el segundo término va creciendo y sería y a la 3. Entonces, para el siguiente término nosotros ya tenemos, ¿verdad?, 4 términos. 4 términos, entonces igual multiplicamos el 4 por el 1 que está aquí, sería 4 por 1, te da por resultado 4, y la dividimos entre la cantidad de términos que hay, que sería 4. Entonces tenemos por resultado igual a 1. Ese sería el coeficiente numérico del último término, porque ya el primer término ya fue disminuyendo, y ya el exponente que le sigue es exponente 0, y entonces como todo número elevado a la 0 potencia es 1, entonces ya no sería necesario ponerlo por convención. Entonces lo que sería es escribir el último término, que sería formado por el segundo término del binomio y elevado a la cuarta potencia. Entonces hasta ahí, pues de alguna manera es un segundo ejemplo de lo que es el binomio de Newton. Esperemos que estos momentos que están aquí les vayan ayudando. Los puse de otro color para que se fueran guiando de dónde vamos obteniendo estos coeficientes numéricos.
que también se podrían obtener a través del triángulo de Pascal, que tiene una relación muy estrecha con el binomio de Newton. Pero ahí tendrían que trabajar la cuestión de cuando hubiera exponentes y coeficientes numéricos, como son los casos que vamos a explicar a continuación. Bien, entonces voy a borrar para poner otros ejemplos. Y bien, entonces lo que expresa el binomio de Newton pues son todos estos detallitos que estamos observando. Sería, por ejemplo, si me pide calcular el binomio de Newton para el término 4x menos 5y y lo voy a elevar a la séptima potencia, pues igual empiezo con el primer término, que sería 4x y lo voy a elevar a la potencia que me está indicando. Según esto, es el primer término elevado a la potencia que indica. Los siguientes términos, lo que significa todo lo que está aquí, es lo que vamos a ir haciendo ahorita de una manera más coloquial, que sería, ¿verdad?, multiplicar el coeficiente numérico, que aquí está. Aquí es importante y lo recalco porque este coeficiente numérico que estoy escribiendo ahorita es diferente del coeficiente numérico del término. Sí tendríamos que hacer esta distinción porque el coeficiente numérico que va a multiplicar ahorita para darle la estructura al binomio de Newton no es el que tiene el término, es el que va a ir resultando de esta serie, de este polinomio. Entonces sería multiplicar el 1 por el 7. El 1 por 7 y me da por resultado 7. Lo voy a dividir entre la cantidad de términos. Este es el primer término. Es el primer término, entonces voy a dividir entre 1. Esto que estoy haciendo es para formar el nuevo término del polinomio según este binomio elevado a la séptima potencia. Entonces aquí sería, ¿verdad?, 1 por 7 y 7 entre 1. Me da por resultado igual a 7. Entonces ese 7 que voy a obtener lo voy a escribir para el nuevo término. Y el segundo término, ¿verdad?, la segunda parte del término sería con el primer término elevado a la sexta potencia y con el segundo término, reconociendo su signo, elevado a la primera potencia. Ya hemos visto que los exponentes del primer término, según la potencia, van disminuyendo, mientras que los del segundo término van aumentando. Entonces ya no tengo un término, ya tengo dos términos. Segundo término. Entonces para el tercer término voy a utilizar el segundo término. ¿Cómo sería? Bueno, pues multiplicando el coeficiente numérico que obtuvimos por el exponente del primer término. Entonces aquí sería 7 por 6, tengo por resultado 42 y lo voy a dividir entre los dos términos que ya tengo. Me da por resultado igual a 21. Ese 21 que obtuve es el que voy a manejar como coeficiente numérico en el tercer término, o sea, sería 21. Aparecería el primer término, que es 4x, elevado ahora no a la 6, ahora sería elevado a la quinta potencia, por el segundo término, que es 5y negativo, elevado a la segunda potencia. Y luego entonces para el siguiente término voy a utilizar el tercer término. Si observas, para escribir el nuevo término voy utilizando el término que voy determinando. Entonces aquí sería multiplicar 21 por 5. 21 lo voy a hacer con rojo para no perder 21 por 5 y me da igual a 105. Y lo voy a dividir entre la cantidad de términos que tengo, que sería 3. Entonces sería 3. Tengo por resultado igual
a 35. Ese 35 lo voy a escribir en el nuevo término, que sería aquí. 35 aparece el primer término elevado a la cuarta potencia y el segundo término, que es 5y elevado a la tercera potencia, más, entonces, y ahora ya no tengo 3 términos, ya hice un nuevo término, ya tengo 4 términos. Bien, el quinto término lo voy a formar de acuerdo con la estructura del cuarto término, que sería multiplicar 35, que sería 35 por 4, me da por resultado 140, y lo voy a dividir entre la cantidad de términos que tengo, que son 4, y eso me va a dar por resultado igual a 35 nuevamente. Ese 35 lo voy a escribir para el nuevo término, entonces aquí sería 35, y el primer término, que es 4x, ya no aparecería a la cuarta potencia, sino a la tercera potencia. El segundo término aparecería una potencia más, que sería entonces a la cuarta potencia, más, entonces ya tengo, y ahora ya no tengo 4, ya tengo 5 términos. Entonces el quinto término me va a servir para calcular el sexto término. Entonces aquí sería multiplicar igual, multiplicar el coeficiente numérico, que es 35, por el exponente del primer término, que es 3, lo cual me da por resultado 105, y lo voy a dividir entre la cantidad de términos que tengo, que sería, en este caso, entre 5, y me da por resultado, si dividimos 105 entre 5, me da por resultado 21, que sería igual a 21. Ese 21 es el que voy a manejar en el coeficiente numérico del nuevo término. Entonces aquí sería multiplicar, por el primer término, que es 4x, a la segunda potencia, y por el segundo término, que ahora en vez de estar a la cuarta potencia va a estar a la quinta potencia. Entonces ahora ya no tengo 5 términos, ya tengo 6 términos. Ya tengo 6 términos. Entonces, con el sexto término voy a formar el séptimo término, que sería multiplicando el 21, que es el coeficiente numérico de este término, por el exponente de del primer término. Entonces sería a 42, ¿verdad? Me da 42, y lo voy a dividir entre la cantidad de términos que hay, que en este caso son pues 6 términos. Entonces sería que me da por resultado 7, entonces, ¿verdad? Sería más 7, ¿verdad? Sería más 7, y el primer término estaría elevado a la 1 potencia, así como el segundo estaría elevado a la sexta potencia. Y por último, ¿verdad? Ya que llegamos a la potencia 0 del primer término, entonces pues ya nada más aparecería el segundo término elevado a la séptima, a la potencia que se indica, que en este caso sería menos 5y elevado a la séptima potencia. Pues bien, hasta ahí de alguna manera es la primera parte de lo que es la estructura del binomio de Newton. La siguiente parte, pues le voy a borrar tantito a lo que fuimos haciendo aquí, los pasos que fuimos haciendo para ir obteniendo cada uno de los términos, para ir acomodando ahora lo que indica, porque aquí todavía hay que elevar a las potencias que indican cada uno de los términos. Entonces le voy a borrar aquí, ¿verdad? Entonces
sería, voy a borrarle aquí también. Entonces, pues empezaríamos con el primer término, que está elevado del 4 a la 7 potencia. Entonces, el primer término, que es 4 elevado a la séptima potencia, se formaría de la siguiente manera. Ya sería igual a 4, sería 4 por 4, 16. Me está indicando que el 4 debe ser multiplicado por sí mismo 7 veces. Sería 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4, y así sucesivamente hasta obtener el producto de multiplicar 7 veces el 4 por sí mismo, que sería igual a 16.384, y aparecería x a la séptima potencia. Y luego, para el siguiente término, pues tengo aquí una potencia que sería elevar 4 elevado a la sexta potencia. Entonces, ese resultado sería, igual lo podemos calcular dividiendo 16.384 entre 4, porque es una potencia menos, o igual elevamos y sería de 4.096. De 4.096, sería 4.096. Ahí voy a escribir el resultado: 4.096. Ese lo vamos a multiplicar por el 5 y por el 7. Entonces sería 4.096 multiplicado por 7 por menos 5, lo cual obtengo por resultado, sería 5 por 7, 35 por 4.096, nos daría un resultado de menos 143.000. 143.360. Es el resultado que escribiríamos para el siguiente término. Y sería x a la sexta potencia. Y y. Y luego para el siguiente término así, ¿verdad? Elevaríamos. Aquí si observamos tenemos el 4 elevado a la quinta potencia, el 5 a la 2, entonces de aquí voy a obtener dos resultados. De aquí 5 a la 2, 5 al cuadrado negativo me da por resultado 25, y aquí 4 a la 2, 4 a la 5, perdón, me da por resultado 4, sería multiplicar 4 veces, 5 veces el 4, sería 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4, 284, y así sucesivamente hasta obtener el producto de 1024. Aquí me daría 1024. Entonces, junto a esos dos valores, el 1024 y el 25, por aquí están multiplicando, y lo voy a multiplicar. Ese sería el resultado que voy a obtener, sería 21. Ahora lo voy a hacer con azul mejor, que sería 21 por 1024 por 25, lo cual nos daría un resultado de
Si observan, ya los valores son un poquito amplios, pueden hacer el uso del aparato, de la calculadora, para auxiliarse en los números, para que les den lo más exacto posible. Entonces sería 21 por 25 por 1024, nos da por resultado 537.600. Entonces sería igual a 537.600. Ese 537.600 es lo que voy a escribir aquí, en el siguiente término. Y aparecería x a la quinta potencia y y a la segunda potencia. Más, ahora con esto voy a borrar esta parte de aquí para hacer los cálculos de ese término que sigue. ¿Ya? Sería el 4 elevado a la cuarta potencia. Sería 4. Si lo elevo a la cuarta potencia me da por resultado, sería 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, serían 256. ¿Ya? Y eso lo multiplicamos también por lo que me dé de multiplicar el 5 a la tercera potencia. Sería, lo voy a hacer con rojo. Sería menos 5 elevado a la tercera potencia, lo cual me da 25 por 5, serían 125. Y como es negativo, pues tenía un resultado negativo, entonces voy a multiplicar, para este término, pues voy a multiplicar el 35 que está ahí, el 35 por el 256 por el menos 125, lo cual me daría por resultado que sería, multiplicando esos, hay que considerar que tiene un signo negativo, me daría por resultado menos 1.120.000. Entonces aquí hay que ponerle menos 1.120.000. Y aparecería la x elevada a la cuarta potencia y la y a la tercera potencia. Entonces ya se manejan números muy grandes. Igual vuelvo a repetir, pueden hacer uso de los aparatos para ayudarse. Bien, en el siguiente término que está aquí, pues voy a utilizar, si observamos, tengo antes, según la jerarquía de operaciones, primero serían las potencias, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas. Entonces aquí tengo que primero multiplicar o elevar 4 a la tercera potencia, el cual aquí lo voy a escribir aquí antes de pasar, sería aquí menos 1.120.000. Ahí está, para no perdernos de dónde salió, que ya se me estaba pasando. Entonces aquí el 4 a la 3 me da por resultado multiplicar, 4 a la 3 sería multiplicar 3 veces el 4 por sí mismo, que sería 4 por 4 y 6, por 4 serían 64. Y el 5 a la cuarta potencia sería multiplicar el 5 por sí mismo 4 veces, o sea sería menos 5 elevado a la cuarta potencia, sería 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5 sería 625, y como es potencia par, entonces el resultado sería positivo. Entonces 625, entonces el siguiente término va a quedar formado por el 35, el 64 y el 125, de la siguiente manera. Sería, quedaría así: 35 por 64, 64 por 625, lo cual me da por resultado, si multiplico el 35 por el 64
por el 625 me daría 1.400.000. Y eso sería lo que llevaría aquí. 1.000.000, ¿verdad? Más 1.400.000. Aparecería la X. Ahora en vez de llevarlo a la cuarta potencia, sería a la tercera. Y la Y aparecería a la cuarta potencia. Más. Ahora el nuevo término, voy a seguir borrando aquí para formar el nuevo término. Ya nos quedamos en este término, ya le borré una potencia aquí, sería 3. Entonces aquí estaría formado por elevar 4 a la segunda potencia, lo cual nos da 4 por 4, que sería 16. También nos da, si elevamos el menos 5 a la quinta potencia, lo cual me da por resultado, multiplicando 5 por 5 por 5 por 5 por 5, 5 veces, me daría por resultado 3125. Y como es potencia impar, sería menos 3125. Entonces el siguiente término que voy a anotar aquí está conformado por el 21, el 4, perdón, el 16 y el menos 3125. De la siguiente forma, sería así, lo vamos a formar aquí, sería 21 por 16 por, ya lo puse en otro color, les he dicho que iba a poner por 16 por menos 3100.